Cuando pensás en los mongolés, probablemente imaginás jinetes salvajes cabalgando por las estepas. Pero la realidad es mucho más profunda y mucho más aterradora. Los soldados mongoles formaron el ejército más eficiente, rápido y destructivo de toda la Edad Media a este. Es el lado oculto de sus vidas. Ser soldado mongol no era una elección, era un destino. Los niños de las estepas empezaban a montar a caballo casi antes de aprender a caminar. A los 4 o 5 años ya podían disparar flechas mientras cabalgaban, desarrollando una coordinación asombrosa desde pequeños, y a los 8 años ya participaban en cacerías de animales salvajes, no solo para conseguir comida, sino para aprender disciplina, precisión y el arte de la supervivencia. Su infancia era dura, fría y peligrosa, pero estaba diseñada desde el primer día para crear auténticas máquinas de guerra. El entrenamiento mongol era simple en su concepto, pero brutal en su ejecución. En sobrevivir o morirán para aprender a resistir el hambre. Cazaban durante días sin comida y casi sin descanso, llevando sus cuerpos al límite. Para endurecerse, dormían a la intemperie con temperaturas bajo cero, acostumbrándose a las condiciones más extremas. Practicaban tiro con arco sin cesar, hasta que podían acertar a un blanco a 200 metros de distancia. Mientras galopaban a máxima velocidad, su arma principal era el arco compuesto mongol, una maravilla de la ingeniería de la época, tan poderoso que sus flechas podían atravesar las armaduras de sus enemigos. Pero la fuerza de los mongoles no estaba solo en sus músculos o en sus armas, sino en una disciplina de hierro inquebrantable. Cada 10 soldados formaban una unidad básica llamada Arban. Dentro de esta unidad, la responsabilidad era colectiva. Si un solo soldado desertaba, mostraba cobardía o fallaba en una orden crucial, no solo él era castigado, sino que los otros 9 miembros del Arban también sufrían las consecuencias, a menudo con la muerte. Este sistema aseguraba una lealtad absoluta y una cohesión total en el campo de batalla. Confiaban en cada compañero como si fuera su propia familia, porque sus vidas dependían literalmente de ello. Un soldado mongol podía recorrer 150 kilómetros en un solo día, una velocidad impensable para otros ejércitos. Vivían prácticamente encima del caballo. Era su casa, su transporte y su plataforma de combate. Dormían, comían y hasta ejecutaban complejas maniobras de batalla sin desmontar. Su dieta era simple pero increíblemente efectiva en carne seca que llevaban consigo, agua fermentada y leche de yegua que les proporcionaba nutrientes y energía. Y si la situación era desesperada y no había nada más que comer o beber, llegaban a hacer una pequeña incisión en la vena del cuello de su propio caballo para beber un poco de su sangre, no para hacerle daño al animal, que era su bien más preciado, sino para sobrevivir y seguir luchando. El ejército mongol tenía una táctica secreta que los hizo legendarios a la falsa retirada. En medio de la batalla, una parte de sus fuerzas simulaba huir en pánico. El enemigo, creyendo haber ganado y con la guardia baja, los perseguía sin orden. Y ahí, cuando los habían alejado de sus posiciones defensivas, la trampa se cerraba. Los mongoles daban la vuelta repentinamente, los rodeaban por completo y los aniquilaban desde la distancia con una lluvia de flechas. Era una trampa psicológica y táctica perfecta, una técnica que humilló y destruyó a ejércitos mucho más grandes y supuestamente más poderosos. Los mongoles no solo ganaban batallas, destruían la moral de sus adversarios. Eran maestros de la guerra psicológica. Cuando conquistaban una ciudad, a menudo dejaban escapar a unos pocos sobrevivientes a propósito, no por piedad, sino para que corrieran a las siguientes ciudades y contaran las historias de lo que habían visto, a la velocidad, la brutalidad y la eficiencia mongola. Estas historias sembraban un terror tan profundo que muchos pueblos y ciudades se rendían sin siquiera presentar batalla, prefiriendo someterse antes de enfrentarse al horror que, según los rumores, se aproximaba. El miedo era su arma más poderosa. Y por encima de todos estaba Genghis Khan. Los soldados lo seguían no por miedo,
sino por un profundo respeto y una lealtad incondicional. A diferencia de otros líderes de la época, Genghis Khan estableció una meritocracia. Premiaba generosamente a los valientes y a los talentosos sin importar su origen. Cuidaba de las familias de sus guerreros caídos y ascendía a los mejores soldados a puestos de mando, basándose únicamente en su mérito, no en su linaje o nobleza. Creó un ejército donde el talento y la lealtad valían mucho más que la sangre azul. Ser un soldado mongol, como vemos, no era nada fácil. Era vivir en constante movimiento, soportando batallas interminables y un clima mortalmente hostil. Era una vida de sacrificio, disciplina y violencia. Pero gracias a ellos, a su resistencia y a su brutal eficiencia, el imperio mongol se expandió hasta convertirse en el imperio contiguo más grande de toda la historia humana. Han todo logrado, desde la parte más dura, fría y salvaje del mundo. Si te gustó este viaje a la vida oculta de los soldados mongoles, deja tu like y suscríbete para más historias épicas del pasado. Y decime en los comentarios qué civilización o qué guerreros querés que explore en el próximo video. Te leo.